Bueno, seguimos en este proceso de evaluación y seguimiento del proceso electoral. En esta ocasión nos acompaña José Gregorio Correa, quien es diputado de la Asamblea Nacional, pero también es el jefe de campaña de la candidatura de Luis Eduardo Martínez, candidato presidencial del Partido de Acción Democrática y otras organizaciones políticas. Bueno, bienvenido, por supuesto, José Gregorio, y entrar en detalles. Ya se acortan los días para la campaña, ¿no?, como tal, y también los días para la celebración del evento electoral para escoger nuevo presidente de la República. En todo caso, ¿cuál es tu examen inicial de todo esto? Que faltan más de 10 años para que sean las elecciones. Este es un país donde cada día es como un año. Mientras tú y yo estamos hablando aquí ahorita en la mañana, en un rato está pasando algo. La variedad de las cosas que pasa aquí es para no aburrirse. Le comentaba yo a funcionarios del cuerpo diplomático, ¿cómo hacen para hacer un informe de lo que pasa en Venezuela si tienen que hacerlo a veces 3 veces al día? Yo creo que está muy movida. Nosotros en el caso de Luis Eduardo Martínez ya estamos rozando el 76% de los testigos para los centros electorales. ¿Dónde se nos ha dificultado? En el tema de estos que son foráneos y en el tema de las cárceles y de los centros de cuarteles que tienen, donde serán centros electorales allí, pero somos, creo, el partido o la candidatura que tiene mayor presencia en los centros acreditados ante el CNE. No digo de curiosos, de quien se vaya a presentar ese día, estamos hablando que registrados en la página del CNE, como señala la normativa, tenemos el 76% al día de ayer. Ayer tuvimos una reunión con los observadores del PNUD, de la ONU, y se lo planteábamos y conversábamos sobre cómo hemos avanzado. Nos preguntaban, ¿cómo ve usted la campaña electoral? Un ventajismo del gobierno, porque todo el aparataje del gobierno puesto al servicio de un candidato y nosotros haciendo el trabajo. ¿Qué nos mueve y qué nos motiva? Un gran disgusto después de 25 años. Le comentaba yo que se nos tiene que caer la cara de vergüenza y al televidente que no hayamos podido tener un candidato único. En 25 años no nos pudimos poner de acuerdo. Ahora fíjate, cuando yo he conversado, por cierto, aquí mismo donde tú estás, con Luis Eduardo Martínez, con el resto de los candidatos presidenciales, en su mayoría que han pasado por acá, eso se lo he preguntado a ellos y lo voy a reiterar. Parece que existiera identidad, cercanía, convergencia, propuestas de unidad nacional, de acuerdos nacionales. Hasta el mismo Maduro ha hablado de todo ello. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué separa a estas personas? ¿Por qué no hay una línea convergente para un trabajo común, un trabajo y un esfuerzo mancomunado para sacar a Venezuela adelante? ¿Qué está pasando entonces? No ha habido forma de ponernos de acuerdo. Digo, un solo, así me viene esto a la memoria por lo que mencionaste, ¿por qué no un solo candidato? Bueno, ahí tienen ideas todos parecidas o similares. Bueno, deberían tener un solo candidato. Debimos haberlo tenido. Yo es un autorreclamo que me hago, una introspección que me estoy reclamando a mí mismo y que además no hablamos de los problemas del país. No hemos podido decirle a la gente qué vamos a hacer en materia de economía. Estamos hablando de un tema electoral del 28 y el país no se acaba el 28. El país no se acaba ni comienza el 28. El 28 es un tránsito hacia lo que veremos, hacia qué pasará. Pero no es una buena pregunta que pudiéramos desarrollar. ¿Qué va a pasar al día siguiente? Eso es lo interesante. ¿Qué, con quién y cómo? Porque tienes toda esa cantidad de interrogantes que te tienes que hacer para el día siguiente. ¿Cómo vas a hacer con un gobierno dirigido por la oposición? Yo estoy preparado, tengo la condición para ir a conversar con el gobierno, para ver cómo hacemos ganando Luis Eduardo Martínez, Dios mediante, que eso pudiera ser así. Yo no tengo problemas en ir a conversar con militares, con el gobierno. Yo tengo que hablar de entendimiento. Ganando quien gane la elección, al final de cuentas, yo quiero que sea Eduardo para que no tenga esa duda. Entonces, tienen que conversar, tienen que establecer, hay que negociar cosas. Yo no vengo por un odio, yo no vengo a decirle, yo no quiero un gobierno del día siguiente ganado por la oposición donde yo le diga, escoge la llave del candado de la cárcel que te voy a meter, yo te voy a perseguir, tú tienes que pagar por todos tus crímenes, o sea, todo ese tipo de cosas yo creo que hay que conversarlas. Hablan de la ley del perdón y del entendimiento. Es que tenemos que hacerlo. Promesas de no persecución, de convergencia e identidad que tiene que ver un poco con lo que estamos conversando. Es que tiene que serlo, porque el país no aguanta 6 años de retaliación, 6 años de enfrentamiento. Y cuando crean que el gobierno no se va a defender,
porque el gobierno también tiene que defenderse y uno también tiene que defenderse. Por eso es que hay sectores que lo que hicieron fue engañar al país. Por eso que no te terminé de responder lo que te dije al principio. Porque, entre otras cosas, ¿por qué no nos llegamos a acuerdo? Aquí cuando se hizo las primarias, se hicieron unas primarias excluyentes, inhabilitados, quedamos inhabilitados. Hace 5 años, hace 10 años, hace 8 años, yo dije, y en estas mismas sillas dije, hay que votar. Hay que votar. La única forma que usted puede hacer es votar. Y aquí me dijeron, aquí no se vota hasta que Maduro se vaya. Si Maduro no se va, aquí no se vota. Mientras esté la señora Tibisay Lucena, ya fallecida, aquí no se vota. Bueno, ¿y ahora qué cambió? ¿Ahora qué cambió? ¿Por qué se va a votar ahora? ¿En qué cambiaron las condiciones? Hoy estamos peor que hace 6 años. Cuando ayer me tocó a mí, antier, me tocó hacer una intervención en la Cámara, para agregar una palabra, bueno, ese 93% de la Cámara me cayó encima para decirme que, bueno, de todo. Pero mi pregunta es, ¿por qué la Cámara, la Asamblea Nacional es 93%? ¿Por qué? Porque llamaron a no votar. Llamaron a no votar. Entonces, eso es lo que tiene a Maduro en el 18. Ahora, fíjate, si ganara la oposición, te voy a pedir una respuesta rápida porque vamos al corte. Si ganara un candidato de la oposición, como tú señalas, ese 93% va a seguir existiendo por año y medio más. Año y medio más. Tienes un Tribunal Supremo de Justicia por 12 años. Se va a nombrar un nuevo poder moral por 7 años. O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué crees tú que cómo va a pasar esto? Cohabitar. Bueno, es un tema de conversar. Bueno, amanecerá y veremos. Vamos a hacer una pausa, José Gregorio. Estamos conversando con José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional, además jefe de campaña de la candidatura de Luis Eduardo Martínez. Bien, continuamos conversando con José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática, jefe de la campaña presidencial de Luis Eduardo Martínez. Mira, hablábamos de lo que puede pasar. Son escenarios, simplemente son hipótesis de trabajo, en este caso de trabajo político. Hay que estar preparado para eso. Sí, desde luego que sí, sin duda alguna. Ahora bien, fíjate, ¿qué hacer? Es una pregunta que siempre surge con radicales de lado y lado. Los radicales de los victoriosos, los radicales de los derrotados. Mucho anime y muchas láminas de caucho, aislarlos. Porque eso es lo que nos ha hecho daño a todos, de un lado y otro. El 90%, y cuidado sin más, no le interesa la política, aunque sea político a algunos, porque creemos que los políticos somos muchos, no, somos una minoría. Tú que vives y cubres el mundo político, tú no me puedes dar 100 nombres de políticos en Venezuela. No hay 100 políticos en Venezuela que influyan y que decidan el país. Si lo contrastas con el pasado, muy pocos. No, pero ahorita... Hay que ver lo que era el pasado y la dirigencia política del pasado. Claro, pero incluyendo el pasado, no habían 100 políticos que dirigieran al país o que influyeran en una decisión. Y somos 21 millones con los que están fuera y que dentro, porque venezolanos somos todos. No hay 100 políticos. Saca esa cuenta. No hay 100 políticos que pueden influir en una decisión entre el gobierno y la oposición. Entonces, creemos que vivimos para eso. Nosotros tenemos que aislar esas voces que tanto daño le ha hecho al país. Nosotros dijimos, vote, nos criminalizaron. Hay que hacerlo, hay que participar, porque lo único que uno tiene es el voto. Yo no me anoto en una salida de fuerza. Yo creo que este ha sido el peor gobierno que ha tenido la historia de Guacaipuro para acá, pero eso no me mete a que yo tengo que meterme transitar el camino de una insurrección. Ahora fíjate una cosa, lo que marcan algunas investigaciones de opinión pública, las encuestas están marcando una polarización evidente, ¿no? Es más, en el discurso oficial, el que maneja el candidato Maduro a la reelección va dirigido fundamentalmente hacia el candidato de la plataforma unitaria. Y la plataforma unitaria dirige su discurso, su dirigencia también en contra del gobierno. Ustedes quedarían como aislados. No lo sé. Yo creo que el 28 puedes tener muchísimas sorpresas. De aquí al 28 falta muchísimo. Te lo decía al principio, años. Yo creo que los días tienes que llevarlos en años y medio día es un semestre. O sea, aquí pasan cosas a diario. Yo creo que todavía esta entrevista, todavía falta muchísimo. Esto puede cambiar de aquí al 28 muchísimo, porque hay una cantidad de escenarios que tenemos que ir revisando y sopesando. Y te decía, no nos puede agarrar el aguacero sin paraguas, no nos puede agarrar la gripe sin pañuelo.
tenemos que estar, que es lo que nos ha pasado varias veces, y estar preparados para todo lo que va a ocurrir entre el 18 y el 28. La oposición está preparada para una victoria y en contrario, el Nosotros sí. gobierno está preparado para una derrota. ¿A tu Bueno, juicio? nosotros sí estamos preparados y Luis Eduardo Martínez se ha preparado para eso y quienes estamos acompañándolo para eso. Y nosotros no hemos dicho, usted va a ir preso. Yo creo que este es un país donde tiene que entender, donde usted no va a expropiar, donde usted no va a perseguir. Ahora, habrá otras candidaturas que hablan y dicen, aquí lo que te espera es la Haya, lo que te espera es la cárcel, te atropellaremos, tú y tu familia, tu casa y todos quedarán en un pero eso cuarto. contradice un proceso de negociación y Eso entendimiento. contradice un proceso de negociación y un proceso de entendimiento que el país necesita, porque el país no es la megalomanía. Esto no es un problema entre la reina Isabel y el sucesor Carlos, no. Esto no es que Carlos, tu tocayo, no es que la reina Isabel decidió quién va a sucederle en el trono. No, esto no se trata de eso, se trata de un país. Esto ninguno de nosotros es imprescindible, somos transitorios y creemos que la vida comienza y termina como que si esto fuera hasta el final. Te preguntaba... Es un gran engaño que se ha metido al país. Cuando analicemos esto en los días posteriores al 28 de va a ser muy julio, importante en ese sentido, pero fíjate que... vamos a hablar de esta conversación de hoy. Fíjate, José Gregorio, pero te preguntaba también, ¿y está el gobierno preparado para una derrota, por ejemplo? Tiene que estarlo, porque mayoritariamente el disgusto con el gobierno es abrumador, pero verá el elector en el reencuentro en el centro electoral que yo vengo proponiendo desde hace tiempo. Yo proponía una frase, el reencuentro en el centro electoral, pero para enfrentarnos, no. Nosotros no tenemos que ir a coincidir en el centro electoral, sino es para escoger entre opciones que te garanticen una estabilidad económica, que te ofrezcan una alternativa de mejor desarrollo, que los jubilados, los pensionados, que la gente en Venezuela, en Cojedes, en San Carlos, en el Baúl, en el Pao, tenga mejor calidad de vida, que no se lo ofrece el gobierno y que ni siquiera te lo prometen otras, ni te lo prometen ni te lo ofrecen porque no tienen un programa de gobierno que exhibirle a nadie. Nosotros sí estamos en capacidad y por eso votando en la tarjeta blanca, ten la seguridad que usted tendrá una alternativa. Bueno, faltan pocos días, a pesar de que tú dices que son años. Muchísimos. Bueno, gracias, José Gregorio, por haber compartido con nuestros televidentes. Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.